Buen día. ¿Qué debería pasar en las cárceles con relación al coronavirus? Lo venimos diciendo hace más de 15 días y bueno, recién ahora están empezando a suceder o a proponerse algunas soluciones que tienen que ver con esto que venimos planteando. Eh, lo que dijimos desde un primer comienzo es que el quédate en casa no se podía traducir en un quédate en la cárcel para todas las personas que están privadas de libertad y que cumplen determinados requisitos. Y voy a hacer una especie de escala de lo que me parece deberían ser las decisiones judiciales, en algunos casos también podrían ser decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo para favorecer estas decisiones judiciales con relación a las personas privadas de libertad. Si bien los problemas que suelen verse son los que suceden en la provincia de Buenos Aires o en el ámbito federal, no habría que olvidar que al día de hoy hay 5 muertos por coronavirus, pero no por haberse infectado, no por el virus, sino por situaciones de miedo que se dan al interior de las cárceles y de conflictos y de reclamos no resueltos que terminan con represión, que terminan con conflictos entre las propias personas privadas de libertad. Al día de hoy hay 5 muertos, 1 en la cárcel de Coronda, 4 en la cárcel de Las Flores, ambas unidades penitenciarias dependientes del servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe. A nivel de la provincia de Buenos Aires tenemos aproximadamente 46.000 personas privadas de libertad en cárceles bonaerenses y hay que sumarles miles que están en comisarías en condiciones infrahumanas. A nivel federal tenemos 14.000 personas privadas de libertad. En el ámbito federal, por ejemplo, de esas 14.000, el 60%, casi el 57%, exactamente, son procesadas. Es decir, son personas que al día de hoy son jurídicamente inocentes. Este grupo, el grupo de las personas procesadas, y ese porcentaje se repite en el ámbito bonaerense y en el ámbito de las jurisdicciones provinciales, ese es el primer conjunto de personas que deberían reverse esos procesamientos, porque son personas inocentes, no tienen por qué estar privadas de libertad en general y mucho menos en un contexto de pandemia y de sobrepoblación penitenciaria. Así que ese es el primer grupo y esto que estoy diciendo yo ya lo está diciendo también la Corte de la Provincia de Buenos Aires, el Tribunal Federal de Casación Penal. Se están revisando, por lo menos eso aparece hoy en el diario La Nación, en la provincia de Santa Fe también, lamentablemente luego después de que hubiera 5 muertes. Ese primer grupo es el que hay que revisar en primer lugar, es decir, todas las personas que al día de hoy son jurídicamente inocentes. ¿Cuántas de esas personas podrían estar en sus casas esperando el juicio, hasta el momento del juicio, cumpliendo justamente la consigna que es quédate en casa? Ya hablamos de las personas que son jurídicamente inocentes, es decir, las personas que están procesadas, que todavía no han sido declaradas culpables por un juicio, en un juicio, perdón, o por un tribunal o por un jurado. Es decir, al día de hoy son inocentes. Ese primer grupo, esas causas deberían ser revisadas y esas personas, en la mayoría de los casos, deberían ser enviadas a sus casas a que esperen en libertad del juicio, que debería ser la regla que se cumplirá siempre. El segundo grupo es el de las personas que están en términos de libertad condicional, de libertad asistida y con salidas transitorias. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona es condenada a una pena, supongamos de 9 años de prisión, a la mitad de la condena, si cumple determinados requisitos, puede acceder a salidas transitorias. ¿Qué es una salida transitoria? Es, como su nombre lo indica, una salida que no es definitiva, puede ser una vez cada 15 días, puede ser un fin de semana, puede ser simplemente para estar en la casa y nada menos, para estar en la casa con la familia, puede ser también, puede estar vinculada a un régimen de lo que se llama de semilibertad, para que la persona trabaje, ¿no? Una persona que consigue un contrato de trabajo y que es aprobado por el juez o la jueza de ejecución, cumple con sus tareas laborales y vuelve a la unidad penitenciaria. En el ámbito federal, por ejemplo, había, antes de que se decretara la cuarentena obligatoria o el aislamiento social preventivo obligatorio, unas 300 personas con salidas transitorias, 300 sobre 14.000, es decir, un número ínfimo. Pero para esas personas, para las personas que tenían salidas transitorias, era
casi la diferencia entre estar vivos o no, porque significaba justamente poder aspirar, cumplir con ese deseo de salir, aunque sea unas horas, un día, dos días por semana, o cada 15 días, o el tiempo que lo determinara el juez o la jueza, y volver a la unidad penitenciaria. ¿Qué hicieron los jueces de ejecución nacionales? Suspendieron las salidas transitorias. En vez de que esas personas se quedaran en sus casas durante el tiempo que todos el resto de las personas estamos obligados a quedarnos en sus casas, las condenaron a quedarse en la cárcel. Entonces, el planteo, la exigencia que hacemos es que esas personas cumplan con su periodo de salidas transitorias o de régimen de semilibertad, quedándose en sus casas y no en la cárcel. El segundo grupo es el de los que tienen están en términos de libertad condicional. ¿Qué quiere decir eso? Recién dijimos que una persona cuando es condenada, a mitad de la condena puede pedir salidas transitorias si cumple ciertos requisitos. Bien, a los 2/3 de la condena, decíamos una condena de 9 años, los 2/3 sería a los 6 años, puede pedir la libertad condicional. Y para eso también tiene que cumplir determinados requisitos de conducta, de calificaciones, tener un domicilio donde vivir y cumplir ciertas reglas de conducta. Por eso se llama libertad condicional, no es la libertad definitiva, es el modo de cumplir su condena, pero en lugar de estar preso o presa, en libertad condicional. Y repito, cumpliendo reglas de conducta que le imponen su juez o su jueza de ejecución. Yo no tengo el dato exacto en números, pero tengo casos incluso que llevo directamente como abogada, y hay muchísimos similares, de personas que están pasadas de su término de libertad condicional. En el ejemplo que acabo de dar, una persona que tiene una condena de 9 años, supongamos que ya lleva 7 años, 8 años, preso o presa, y no le dan la libertad condicional. Y no porque no cumplan los requisitos, sino porque esos requisitos se van estirando y se le van sumando otros en una especie de... se le fijan objetivos de cumplimiento imposible, como si en realidad, y eso es lo que sucede, el objetivo del servicio penitenciario y de una parte importante de la justicia de ejecución fuera lo que los propios presos y presas llaman pagar todo, salir cumplido, es decir, violando lo que es nuestra ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, la 24660, que justamente establece que las personas que son condenadas tienen derecho a algo muy concreto, que es lo que se llama el régimen de la progresividad. El régimen de la progresividad quiere decir que si uno hace determinadas cosas, va cumpliendo objetivos progresivamente, va haciendo cosas que le van exigiendo trabajar, estudiar, comillas, portarse bien, etcétera. Y digo comillas porque el portarse bien dentro de la cárcel no es un dato demasiado objetivo, sino que muchas veces está sometido a la arbitrariedad de la fuerza de seguridad, que es el servicio penitenciario. Pero aún las personas que cumplen con esos requisitos se le exigen otros que ni siquiera son legales. Por ejemplo, la manifestación de arrepentimiento, que no es una exigencia legal. La persona tiene que cumplir con el tiempo de pena que se le ha indicado, tiene que cumplir con los objetivos del tratamiento penitenciario, y la exigencia de reconocer su arrepentimiento, incluso muchas veces ni siquiera se le cree a la persona que manifiesta que está arrepentida de lo que hizo o de lo que el daño que produjo. Entonces no hay manera de demostrar ese arrepentimiento, no hay parámetro objetivo para poder demostrar ese arrepentimiento, y las personas no se van cuando tendrían derecho a hacerlo, por ejemplo con la libertad condicional, sino cumplidas. Bueno, en este contexto de pandemia, de crisis, de sobrepoblación penitenciaria y de hacinamiento y de falta de condiciones mínimas para que se evite el contagio al interior de las unidades, las personas que están en términos de libertad condicional también deberían ser enviadas a su casa. Entonces tenemos las que tienen salidas transitorias, o sea, están a mitad de condena. Las que están en términos de libertad condicional están a los 2/3 de la condena. Y tenemos otro grupo que son los que están en términos de libertad asistida, que son los que por algún motivo no han tenido libertad condicional, le faltan solamente 6 meses para cumplir su condena. En el ámbito federal, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, esos 6 meses pueden ser con respecto al término de la libertad condicional, no al cumplimiento final de la condena, pero le faltan solo 6 meses. Bueno, esas personas también deberían irse a su casa a cumplir esos últimos 6 meses en libertad y no en la cárcel.
para que el quédate en casa también alcance a estas personas que, insisto, son las que ya están en términos de acceder a esos derechos. Libertad condicional, libertad asistida, salidas transitorias. Por último, con relación a las personas que deberían irse a su casa y que hoy están privadas de libertad, tenemos un tercer grupo que es el que tiene parámetros más objetivos para decidir su ida a casa. Son las personas en situación de riesgo. El Poder Ejecutivo Nacional, cuando emitió sus decretos de imposición del aislamiento social preventivo obligatorio, estableció grupos de riesgo: las personas mayores de 60 años, las personas que padecen antecedentes, por ejemplo, de diabetes o de problemas cardíacos o de asma, que las pueden hacer más vulnerables frente al virus del coronavirus. Y también, por supuesto, las que tienen condiciones objetivas de hay que preocuparse más por su salud, por ejemplo, las embarazadas y las mujeres que están privadas de libertad con sus niños y niñas, sobre todo justamente para preservar a los niños y niñas. Nosotros, por ejemplo, vemos situaciones en las que en un supermercado no se deja entrar a una persona que va con su hijo o con su hija porque no tiene dónde dejarlo, supuestamente para proteger a ese niño o a esa niña, y sin embargo tenemos niñas que están privados de libertad con sus madres. Esos grupos, es decir, los que tienen condiciones objetivas desde el punto de vista sanitario, edad 60 años, antecedentes de algún tipo de enfermedad que se vincule al coronavirus o estar embarazadas, mujeres embarazadas y mujeres con sus niñas, deberían irse también a sus casas. El parámetro es objetivo, no depende del tipo de delito que hayan cometido. Esto me parece importante aclararlo porque justamente al ser un parámetro objetivo incluye a todo tipo de personas, personas que han cometido delitos que nos pueden repugnar, que nos pueden parecer los más graves que pueda cometer una persona. Aquí en este momento no se está analizando esto. En este grupo del que estamos hablando, salvo para el caso de las mujeres embarazadas y mujeres con sus niñas que deberían quedarse definitivamente en su casa, el resto, es decir, las personas mayores de 60 y con antecedentes de salud que las tornan vulnerables, solo se irían a su casa durante el tiempo de la emergencia, del mismo modo que nosotros nos quedamos en nuestra casa solo durante el tiempo de la emergencia. Cuando esto termine, volveremos a nuestros trabajos, a nuestra vida cotidiana. Estas personas volverían a la cárcel a terminar de cumplir su condena. Es decir, no sería en estos casos un arresto domiciliario definitivo, sino durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, para que justamente ese tiempo no lo pasen en un lugar que en sí mismo es un foco infeccioso, porque la cárcel no hay que pensar solamente en las condiciones materiales que existen en las cárceles, que en la mayoría de los casos no cumplen con los requisitos mínimos de salubridad, sino también es que es un lugar en el que entra y sale todo el tiempo gente, por ejemplo el personal penitenciario, que también está en riesgo de traer, digamos, el virus y de contagiarse a su vez con cárceles sobrepobladas. Es decir, estamos pensando no solo en las personas privadas de libertad, sino por supuesto también en el personal penitenciario. Por último, digamos, entonces me parece que tiene que quedar bien claro que estamos hablando de grupos diversos: las personas procesadas, las personas en términos de condicional, asistida y con salidas transitorias, y las personas que objetivamente cumplen los requisitos que tienen que ver con el estado de salud o el cuidado de las niñas. Por último, cuando decimos todo esto, lo decimos porque entendemos que la situación de emergencia que aceptamos, las restricciones de derechos que aceptamos porque están en función de cuidarnos y de cuidar a las otras personas que nos rodean, deben alcanzar a las personas que están privadas de libertad. La cárcel es un territorio como cualquier otro, siempre hemos pensado eso, y entendemos que en ese territorio también es necesario tomar medidas de emergencia que cuiden a esa parte de nuestro pueblo que está privada de libertad y a las personas que trabajan en las instituciones penitenciarias. Por eso estamos planteando estas medidas de emergencia para que una parte de la población penal pueda cumplir la consigna que es quédate en casa y no quédate en la cárcel. Gracias.